Hola amigos, estamos hoy con tres personalidades que apoyan a Abaita. Abaita es la organización que ayuda a mexicanos que van a hacer alía o que están en Israel. Tenemos con nosotros a Samuel Braverman, es ingeniero civil, trabaja en una constructora, hizo alía hace 9 años, estudió en el Technion y vive en Jerusalén. Su tema de apoyo es el ejército, la universidad y un poco el tema de... También tenemos con nosotros a Manny Broyd, nacido en México. Una semana después de su bar mitzvah se trasladó a Israel. Actualmente es socio de un despacho muy importante de abogados en Israel que se llama Pearl Cohen. Se ocupa de asuntos y asesorías relacionados con América Latina y apoya con temas legales. Roberto Spindel, nuestro querido amigo, presidente de la Cámara de Comercio Israel México, Israel América Latina, llegó hace 35 años en Israel y dedica a pequeñas empresas y promoción de negocios. Él apoya con temas de negocios e inversiones. Así que muy completo el equipo de Abaita, aparte de las personas con quien tuvimos el privilegio de platicar la semana pasada. Y vamos a empezar con algunas preguntas que nos llaman la atención. Yo creo que empezamos con Samuel Braverman para hablar un poco del ejército, que es uno, yo creo, de los problemas eh, más importantes a los cuales se enfrentan los Olim, que sus hijos vayan al ejército. Samuel, ¿qué tan duro es el ejército y cómo lo han soportado los mexicanos que han hecho alía? Podemos, yo no le llamaría problema, sino lo llamaría algo que hay que, digamos, que tomar en cuenta, porque puede también ser una oportunidad, puede también ser un punto de crecimiento para sus hijos, para los jóvenes. Dependiendo cómo tomen la dirección de las cosas. Es muy importante prepararse, entender a dónde van a ir y estar consciente de qué es lo que van a hacer. Esa es la clave de poder tener éxito y poder hacer las cosas correctamente. Ese es, creo que un poco lo que yo recomiendo a la gente que pregunta sobre el ejército. Podemos verlo de una parte dura, una parte como una oportunidad. ¿Por qué? Porque el ejército es un lugar muy grande. Puedes tomar trabajos de todos tipos. Puedes estar en una oficina, puedes estar al frente. Entonces es muy importante saber cómo dirigirte y en base a eso cada persona puede tomar lo que a cada persona le conviene y lo Pero que es relevante. ¿Cómo? se puede elegir. Sí, o sea, es un proceso que hay que tomar en cuenta, que no siempre pues, se puede elegir, pero se puede poner una dirección en la cual la persona puede poco a poco llegar en base a su perfil, en base a cada persona puede, digamos, tratar de llegar al lugar que él quiere. Pero puede uno decir, a mí no me gusta el campo de batalla, me gustaría estar detrás de un escritorio. Todo se puede decir. Seguro que cada persona puede hablar con el ejército y puede dirigirse hasta hacia donde quiere. Y obviamente si es una persona que realmente no quiere, a lo mejor el ejército va a decidir al final, pero normalmente toman en cuenta también lo que las personas dicen. Eh, ¿Cómo funciona el tema del ejército si quiero hacer primero mi carrera? Porque, bueno, obviamente corta ahí completamente la carrera de los jóvenes. Ese es un tema muy importante y es muy importante planear desde antes para que las personas que lleguen no
digamos, se encuentren en una situación en la cual van a tener que cortar sus estudios o van a tener que tomar decisiones que no pensaron antes. Hay muchos programas los cuales la persona puede hacer su carrera antes que el ejército, que es una opción que el ejército da, y en especial a OLIM, que se llama Tudat OLIM. El ejército da la oportunidad de que la persona siga con su carrera y la acabe y después haga su servicio. Para llevar eso hay reglas que el ejército tiene y hay que es muy importante conocerlas. Por ejemplo, empezar la carrera, llevar un semestre, tiene muchos detalles que hay que tomarlos en cuenta desde antes y no una vez que llegamos. Y, obvi- y este, y, pero sí se puede, como dijimos, hay el programa que se llama Tu Dato Lim, hay programas que se puede hacer después, primero el ejército, después la carrera. Este, es cosa de investigar bien y tomar las cosas en cuenta, pero este, yo personalmente fue lo que yo hice. ¿Cómo fue? Yo hice primero mi carrera y después entré al ejército. Pero para llevar a cabo ese proceso, pues hay varias formas de llevarlo a cabo. Se puede hacer alía desde un principio, puedes llegar con una visa de estudiante y después hacer alía después de acabar la carrera. Es muy importante que cada quien vea su caso en específico para que lo haga correctamente y no tenga que cortar sus estudios a la mitad. Pues eso pueden ustedes aconsejar a la gente que tiene este tipo de necesidades o de planes, ¿no? Claro, claro, es justo lo que mucha gente nos pregunta. ¿Cómo hacer para poder hacer mi carrera antes y luego poder ir al ejército? Este, y cada quien en base a su situación, ya sea su situación económica, ya sea su, lo que quiere de su futuro a largo plazo, en base a eso puede decidir qué es la opción correcta para tomar. Claro, ahora, ¿cómo pueden comunicarse contigo para preguntarte acerca de estos temas? Eh, mi teléfono creo que está abierto, o pueden contactar a mandarme un mail, como tenemos siempre las puertas abiertas para los que quieran preguntar. Por ejemplo, se puede llamar. ¿Perdón? ¿A qué dirección de correo se te puede escribir? Ah, samuelbraverman@gmail.com. Con mucho gusto, estamos a su servicio. Muchas gracias. Y si es la persona es adulta, ¿cómo funcionan los Miluim? O cómo es que se integra esta parte? Si una persona hace alía cuando ya es adulto, entonces, si no hace el ejército, tampoco hace miluim. Entonces, miluim es los que hicieron el ejército, después lo siguen llamando. Y cada persona tiene su tipo de servicio de Miluim que tiene. Eh, es, es algo muy personal. Hay gente que va mucho tiempo, poco tiempo. Este, pero solamente después de que una persona ya pasó el ejército. O sea, tiene primero que hacer un cierto tipo de entrenamiento y luego va a entrar a Miluim. ¿Les dan Eh, un entrenamiento a la gente adulta, un entrenamiento militar? A la gente que hace ali mil, Miluim es, digamos, una vez que la persona acaba su servicio militar, entra reservas. a las reservas. Entonces solamente los que hicieron su servicio militar entran a las reservas. Y sí, una vez que una persona hace su servicio militar, normalmente el ejército lo manda, decide qué va a ser su unidad de las refuerzas. Por ejemplo, tenemos una pregunta que dice, si yo tengo 40 años y quiero hacer aliyah, ¿tengo que hacer ejército? No, no tiene que hacer.
No tiene que Está, hacer ejercicio. sí, está exento del ejército. Desde los 27 años, si no me equivoco, hay que checar bien, pero las personas están exentas. Depende pues, también la situación, si la persona está casado, si tiene hijos, dependiendo cada situación, es la ley la que decide si es necesidad de ir o no. Ah, pues eso está muy interesante, la verdad. Este, ahora en cuanto a trabajo, ¿no? Em, cómo es el tema del trabajo? ¿Tiene uno que buscar el trabajo antes de llegar? ¿Tiene que llegar allá a buscar trabajo? ¿Se puede? Y el miedo de todos, pues, ¿acaso mi trabajo va a ser trabajar en una Macolet, en un súper? Bueno, el tema del trabajo, como en todos los temas, lo que yo siempre recomiendo es que la gente se planee desde antes y no llega a Israel y empiece a planear. Porque entonces llegar a Israel y empezar a planear le va a tomar mucho tiempo. Entre más tiempo la persona se prepare, más va a ahorrar tiempo en Israel para lograr sus objetivos. Y en especial el tema de trabajo. Buscar trabajo en Israel es, un, es algo complicado. La persona tiene que saber cómo funciona el pensamiento de los negocios en Israel, cómo funciona cómo escribir un currículum vitae, que es muy importante, cómo funciona el pedir trabajo, el ir a una entrevista. Hay cosas que son un poco diferentes a lo que es en México y toma tiempo cambiar entender cómo entrar al mundo de negocios en Israel. Para eso hay una organización que dirige Juan Taifel, que se llama GVAIM, que todos los que tienen ya un título universitario, ellos hacen todo ese proceso de una forma muy desarrollada. Ya saben cada quien cómo dirigirlo y cómo llevarlo a cabo para que al final puedan encontrar un muy buen trabajo. Los que no tienen título, es muy importante que se informen, que tomen cursos, que entender que pueden llegar a Israel a tomar, a aprender una profesión, pueden llegar a Israel a... Cada quien tiene que moverse según sus habilidades y en base a eso puede llegar a lo que es su objetivo de encontrar un muy buen trabajo. Trabajos hay en Israel, hay trabajos y muy buenos. También hay que decir que todos los trabajos en Israel son dignos. Es un poco diferente la ideología de México e Israel y no hay que tener miedo porque así funciona aquí. Y al contrario, puede ser que alguien que trabaje como ingeniero gane menos que alguien que trabaje como en un súper o como camionero. Muchas veces pasa así. Eh, y no hay que tener, no tenemos que tener pena ni nada. Al contrario, cada trabajo es digno en Israel y cada persona puede, según sus habilidades, ir y desarrollar lo que él siente. Aparte, en Israel hay muchas más oportunidades que en otros lugares del mundo, ya que es un centro tecnológico muy grande, entonces pueden ir a lugares, a empresas que no hay en otros lugares, pueden ir a lo que se llama high-tech, que es muy importante en Israel. Y bueno, pero un consejo muy importante que es muy importante que sepan bien hebreo. Ese es uno de los limitantes más grandes de los Olim Hadashim. Entonces, lo más importante va a ser que aprendan hebreo si es que no lo saben antes y luego ¿cómo se dice? Actualizar sus diplomas, sus... El saber hebreo es algo esencial para poder entrar a cualquier trabajo en Israel. Si no, la cantidad de trabajos que reciben la gente que no habla hebreo son es mucho más chica de la gente, de los trabajos que hay para gente que habla hebreo. Entonces es un tema muy importante el saber hebreo. El tema de cómo llevar a cabo si estudiaron en México o en otro lugar, cómo revalidarlo en Israel,
Eso es algo dependiendo cada carrera, cada lugar, y eso, por ejemplo, la organización de GVAIM da un asesoramiento muy, muy profesional para todos los que necesiten. Y nosotros también podemos asesorar a la gente, cada caso es otro tema. Claro, entonces, aparte de aprender hebreo y revalidar los documentos, ¿qué más se debe de hacer para prepararse antes de hacer alía? Muy importante conocer la ideología, conocer el mercado, investigar sobre qué trabajos hay en Israel, qué tipos de trabajo, qué trabajos son relevantes, dónde voy a vivir, qué hay en donde voy a vivir, qué tipos de empresas hay en donde voy a vivir. Y en base a eso la persona puede un poquito darse una idea de en dónde están las opciones, dónde buscar, dónde mandar su currículum y saber y escribir un muy, muy buen currículum en base a cómo se acostumbra a escribir en Israel y no cómo se acostumbra en México. Muchas veces me llegan currículums de 5 hojas y en Israel el que escribe un currículum así no lo van a voltear a ver. Es muy importante escribir un currículum de una hoja muy conciso con los puntos que las empresas están buscando, no escribir de más, escribir justo el currículum hacia donde lo voy a mandar de la forma que ellos quieren y esa es la forma más eficiente de buscar trabajo. Y así funciona aquí. La mayoría de la gente es empleado en Israel y, y bueno, sabemos que la posición de un empleado en Israel es muy buena, tiene muy buenas condiciones y tiene muy buenas prestaciones en la mayoría de los casos. ¿Cuáles son los trabajos más codiciados en Israel? O sea, que más piden gente. Hoy en día en Israel los trabajos de high-tech, digamos, son muy, muy prestigiosos. Los que estudian computación, los que tienen títulos de ingeniería, digamos que lo que yo conozco, el futuro de los jóvenes está por allá. A nivel mundial, como sabemos que Israel es muy fuerte en ese tema, pero es un país muy grande que hay de todo. Cada quien puede tomar el camino como cada quien le gusta. Obviamente ahorita Roberto yo creo que nos va a platicar un poco de cómo hacer negocios, cómo abrir negocios, cómo invertir, que ese es otro tema que, que también es muy importante para los Olim. Sí, ¿cómo ayudan ustedes a la gente a conseguir trabajo? Asesorar, en especial asesorar, y obviamente si conocemos algún trabajo, conocemos algo, alguien que necesita a alguien, lo podemos conectar. Pero ahí trabajamos con otras organizaciones, trabajamos con otras empresas que ayudan a la gente a buscar trabajo. Este, pero la parte esencial de cómo encontrar un trabajo es saber cómo buscar, que es el asesoramiento de cómo buscar. Si, por ejemplo, soy médico y quiero hacer alía, ¿se me va a hacer fácil encontrar trabajo? Digamos que como médico es un poco diferente, ya que tiene que validar su título. Los médicos, hay varios médicos, justo hay muchos médicos en los hospitales de Israel, ya que muchos vienen aquí a hacer su especialidad o para trabajar en el ejército como médico. Eh, Hay que revalidar su título, hay que pasar los exámenes que pasan en Israel, hay que llevar a cabo todo el proceso que todos aquí pasamos. Y en base a eso ya el gobierno pueden ir a buscar trabajo en cualquier lugar como médico. Ah, pues, sí, ¿y cuánto tiempo se necesita, por ejemplo, para conseguir un trabajo? ¿Cuál es el span de tiempo para encontrar? Es En- muy importante, muy, muy importante tener paciencia. A veces es rápido, a veces toma tiempo. Y Olim Hadashim hay que tener paciencia, y más en la época que estamos ahorita viviendo, que como todos sabemos, el mundo económico paró un poco. Eh,
Depende, muchas veces depende de cómo la gente se mueva, pero en especial es qué tan la persona está preparado, qué tan está consciente de cómo buscar, de dónde buscar, cómo llegar al lugar correcto. Y es muy importante tomar los pasos correctos, ya que si, digamos, si hacemos los pasos de una forma incorrecta, nos podemos afectar. Digamos, si mando un currículum que está mal, puedo quemarme ante la empresa. Entonces es muy importante saber prepararse de antes bien, bien y luego empezar a hacer paso a paso las cosas. Y el que hace paso a paso las cosas tiene mucho más probabilidades de llevarlo a cabo. Puede ser un proceso de un mes, puede ser un proceso de 6 meses, puede ser un proceso de 3, 4 meses, dependiendo el caso, dependiendo el tipo de trabajo, dependiendo este, cada trabajo. Hay empresas que para recibirlos al trabajo tienen un proceso de cómo recibir. O sea, empresas ya más sofisticadas que para poder entrar a un trabajo, primero te hacen exámenes, te hacen pruebas, te hacen muchos tipos de cosas antes de entrar y entonces toma más tiempo. Trabajos más simples puede ser que sea más rápido, dependiendo cada trabajo, sí. Y hay que tener ahorros, ¿no? Porque ¿con qué vives mientras? Es muy importante hacer un plan económico para el primer año. Estar planeado qué voy a gastar el primer año, cuánto, más o menos, cuánto tengo para, digamos, estar en esa época que no tengo trabajo y cómo voy a hacer y dónde voy a vivir, cuánto puedo gastar, dónde rentar, dónde no rentar. Si la persona se planea desde antes, que lo voy a decir, es un poco difícil entender la situación, pero de cierta forma, pueden hacer un plan del todo el primer año que van a estar en Israel, tomar cierto tiempo, digamos, de paciencia, de aprender hebreo, de cómo empezar a conocer a la sociedad, a la vida, y luego poder empezar a buscar trabajo. Pero muy importante tener el plan económico para entender a dónde llegar, cómo llegar, porque en Israel es muy fácil con el dinero de la aliyá y comprar y hacer, y al final, cuando es necesario tener ese ahorro para que sostener los últimos meses para poder encontrar un trabajo, si la persona no se planeó y gastó, entonces después se va a ver en una situación un poco más difícil. ¿Cómo apoya el gobierno? ¿Qué es lo que te da? El gobierno apoya los primeros 6 meses, lo que se llama Salclitá, dependiendo cuántas integrantes hay en la familia. Y es un apoyo, pero es muy importante no depender solamente de eso, no creer que el gobierno te va digamos, a darte, te va a mantener por todo ese tiempo. Es un apoyo muy, muy, muy grande que el gobierno da, pero al final se acaba, entonces hay que planear más a futuro. Es muy importante pensar a futuro. O sea, te da un apoyo de dinero, te da departamento, te da... Al principio da dinero, da otros tipos de apoyo en temas de predial o temas de renta. El que necesita un departamento puede ir a lo que se llama Mercado Clita, pero le pueden prestar un departamento por unos meses. Pero como dijimos, es algo temporal. Al final, el gobierno es un apoyo para que el gobierno te da para que tú puedas empezar a preparar. De todos modos, es algo que es como un apoyo, no es nada más que un apoyo. No reemplaza a la persona que lleve su plan económico y tenga consciente de todo lo que va a necesitar gastar en todo su proceso. Pues eso es muy interesante y gracias a Dios que están ustedes para un poco eh, aclarar a la gente, ¿no? Qué es lo que le espera. Ahora Claro. pasemos con Manny Broid, con el espinoso tema de legal, ¿no? Eh, cómo apoyas tú en gente que
que quiere comprar, rentar propiedades, hacer joint venture, etcétera, sociedades, herencias, me comentaste incluso. Bueno, primero que todo, me da mucho gusto saludar a todos ustedes. Tengo muchos años en Israel, pero originalmente, como May mencionó, soy de México. Así es de que eso significa que también fui Ole Hadash. Y aunque aparentemente la gente puede llevarse la impresión de que me fue muy fácil, no, ese no fue el caso. O sea, yo llegué a los 13 años a Israel y me fue muy, muy difícil, diferencias muy grandes de mentalidad y como mencionó Samuel, hay que ser paciente y con el tiempo las cosas van mejorando y por haber sido Ole Hadash me da mucho placer el tenerlo, en primera el ver que está viendo más salida de México y en segunda de tener la oportunidad de, digamos, con nuestros recursos limitados, de ayudar a Olim Hadashim nuevos que estén llegando. Yo como abogado la ayuda principal que puedo proporcionar es en temas legales. Los temas legales en Israel los aspectos legales son muy importantes. La mentalidad en Israel es de que las cosas se tienen que hacer no apalabradas, sino que se tienen que reflejar en contratos por escrito. Las transacciones tienden a ser complicadas, aunque sean las transacciones relativamente las más simples, como la renta de un departamento. En Israel las cosas se pueden complicar y la mentalidad israelí es de que el que haga mejor el contrato desde su perspectiva tiene el derecho de beneficiarse de eso. Por eso hay que ser precavidos y yo personalmente o por medio de nuestro despacho podemos y asesoramos a muchos Olim Hadashim en los temas diferentes que son relevantes, que pueden ser, digamos, muy diferentes dependiendo de los casos. Pueden incluir desde rentar un departamento, comprar un departamento, que son, digamos, las cosas cotidianas. Si son gente que quiere hacer negocios, hacer joint ventures con israelíes o no con israelíes, establecer empresas, abrir empresas, todo eso, digamos, tiene sus complicaciones, hay que ser precavido. En Israel uno no se puede fiar ni nada más de negocios apalabrados, ni tampoco se debe uno fiar de name dropping, de que le diga, mire, estás haciendo un negocio con alguien que hizo éxito, con alguien que yo que sé, su hijo es juez o lo que sea, sino que uno tiene que ser precavido y podemos asesorar en todos esos temas adicionales que han sido relevantes. He tenido la suerte de representar a varios filántropos de México, de la Comunidad de México, en proyectos importantes y también, digamos, lo que se está viendo, como Samuel mencionó, como es bien conocido, Israel es considerado Startup Nation y para mexicanos que hacen alía, el que Israel sea un Startup Nation les proporciona muchas oportunidades, ya sea oportunidades para trabajar como empleados para startups israelíes o para empresas de high-tech. El saber hebreo es importante, pero por otro lado el saber español también es muy importante y el saber español puede ser una gran ventaja para Olim de México que puedan servir, digamos, como puente, ya sea para ayudando a startups israelíes a penetrar mercados mexicanos o en Latinoamérica, o para que ellos mismos, digamos, se vuelvan distribuidores o agentes de empresas israelíes en Latinoamérica o de empresas latinoamericanas en Israel. Y obviamente ahí nosotros, yo en lo personal o nuestro despacho, proporcionamos la asesoría legal. Si es de que muchos temas diferentes que todos requieren aspectos legales. El tema de los impuestos es muy importante para Olim Hadashim. Israel proporciona exoneración de impuesto durante 10 años, entonces también eso lleva aspectos legales y en todo eso con mucho placer
podemos ayudar a Olim Hadashim. Obviamente, si es cuestión más de orientación, lo hacemos con mucho gusto gratuitamente. Si ya se vuelve un negocio que requiere más tiempo, asumir más responsabilidad, pues ya lo haríamos en forma, digamos, como servicio normal de despacho de abogados. Manny, ¿te ha tocado que por no saber el tema legal o por no estar bien asesorado se hayan dejado embaucar mexicanos u otros dentro de negocios raros o que simplemente, como decimos en México, se los hayan transado? Sí, seguro. En primera, se ven en muchos casos que por diferencias de la mentalidad entre cómo se hacen negocios en Israel, cómo se hacen negocios en México, de que en muchos casos las dos partes están interesadas en hacer el negocio, pero como no se entienden uno al otro, no se comprenden, a final de cuentas acaban o no haciendo negocio o teniendo malentendidos o hasta peleándose. Y respecto a tranzas, sí, hay muchos casos. O sea, me ha tocado ver, por ejemplo, caso de gente que es hombres de businessmen mexicanos, multimillonarios, súper exitosos, súper inteligentes, que han invertido en Israel en base de, por ejemplo, lo que mencioné, el name dropping, que le dijeron, mira, ahorita vas a invertir en el startup que lo creó uno que ya hizo 5 exits y tienes el chance, tienes la oportunidad de invertir conjuntamente con él, y nada más se finta con el name dropping y se encuentra con esa persona y se basa en eso y no tiene, digamos, la preocupación de leer los documentos relevantes, y a final de cuentas entró en transacción en la cual el founder que hizo el startup, cuando vendieron ese startup, el founder ganó muchísimo dinero y el inversionista mexicano perdió muchísimo dinero porque invirtieron en condiciones totalmente diferentes, evaluación de empresa totalmente diferente. Si es de que, o sea, yo desde mi perspectiva de abogado, que a lo mejor no es la más objetiva del mundo, pero creo que a mi parecer es la verídica, que en todos este tipo de casos, la gente mexicana que hace negocios en Israel tiene que entender la mentalidad. En eso también Roberto, también nosotros podemos ayudar porque conocemos las dos mentalidades, y además de que tienen que ser precavidos y poner las cosas por escrito, y para poner las cosas por escrito eso significa que tienen que obtener la asesoría de algún abogado, y si no lo hacen tienen muchas chances de salir perjudicados, aunque sean multimillonarios y aunque sean hombres de negocios muy exitosos en México. Ahora, para inversionistas, ¿qué tan interesante es el ecosistema del high-tech y de los startups en Israel? Porque yo creo que es lo primero en lo que piensan los inversionistas, pues Israel es la startup nation, ¿no? Israel, verdaderamente a mí no me gusta, o sea, yo no soy una persona, digamos, nacionalista o demasiado orgullosa de Israel, pero por otro lado sí reconozco y sí veo que Israel verdaderamente sí es lo que dicen, es un startup nation. La mentalidad aquí de los jóvenes y de la gente es de asumir riesgos y de abrir muchísimas startups, y muchos han tenido éxito, muchos también han fracasado, pero hay muchos que sí han tenido éxito y se han vuelto compañías muy grandes. Y actualmente, desde la perspectiva de México, en primera lo que estamos viendo es de que México empieza un poquito a copiar al mundo en el sentido de participación en el ecosistema de Israel, porque participantes de Estados Unidos, de China, de Japón, de Alemania, ya desde hace muchos años participan en el ecosistema. Pero de México se están viendo cada vez más ejemplos, y ejemplos bastante impresionantes. Las formas los participantes relevantes en primera pueden ser empresas mexicanas que quieran, digamos, estar en el state of the art de la tecnología,
y saben que en Israel se desarrollan muchas tecnologías y entonces tratan de identificar tecnologías en Israel, ya sea desde lejos por medio de algún facilitador, que en muchos casos es algún Ole Hadash de Latinoamérica que vive en Israel, les puede ayudar aquí a servir como antena para identificar, y eso también puede en el futuro ser, digamos, un trabajo para Olim Hadashim, que sirvan en el futuro como antenas para ayudar a mexicanos a participar en el ecosistema. Y ya, digamos, un poquito más avanzados se está viendo, por ejemplo, el grupo Bimbo, que no hace tanto tiempo que envió a Israel una scouter, una mexicana que trabaja para el grupo Bimbo en la Ciudad de México y que ya está residiendo en Israel, ya conoce el ecosistema del high-tech de Israel a la perfección, y ha metido a Bimbo a algunas transacciones que se han publicado, por eso también me permito mencionarlo, que trabajan con nosotros, digamos, más avanzados pueden, si son empresas, establecer en Israel centros de investigación y desarrollo. Ahora, si son inversionistas más pasivos, digamos, también se está viendo más, obviamente hay inversionistas de todo el mundo en el ecosistema del high-tech, también de México, y puede ser una buena opción para diversificar capitales, digamos que algún family office de mexicanos que diga, ok, el 5% de nuestro patrimonio lo queremos arriesgar en inversiones en el high-tech de Israel. Y eso también se está viendo mucho. Y tú hablaste de las diferencias culturales entre mexicanos y israelíes. ¿Cómo superarlas? En primera, existen muchas diferencias personales, de mentalidad, diferencias culturales, y no es cuestión de que yo diga la mentalidad israelí es mejor que la mexicana o que la mexicana sea mejor. O sea, no es algo para juzgar, o sea, existen diferencias importantes como existen entre todas las culturas del mundo. Y digamos, para estar en mejor posición de que las cosas pasen, es importante conocer las diferencias, tener en conciencia las diferencias para así estar menos afectados por las diferencias. Por ejemplo, algunas de las cualidades de la mentalidad israelí, que tiene sus ventajas, tiene también sus desventajas, pero digamos, toda esa unidad de la mentalidad israelí ha sido un elemento importante para el éxito de los startups de Israel. Por ejemplo, falta de jerarquía, un poquito falta de respeto, que si uno está en la calle y se quiere subir a un camión, pues es desagradable. Pero por otro lado, la falta de respeto en el high-tech ha sido bueno. Así es de que, o sea, todo tiene sus dos lados de la moneda, ¿no? No es de que todo lo que sea la mentalidad israelí sea positivo, tiene sus aspectos, la misma cualidad de mentalidad en algunos aspectos, en algunas situaciones es algo muy agradable y positivo, y la misma cualidad cuando te subes al camión es muy desagradable. Pero, o sea, lo importante desde la perspectiva de los mexicanos es de que estén conscientes de que existen diferencias de mentalidad y de que las tomen en cuenta, y si están conscientes de eso van a tener mejores chances de no ofenderse y de hacer buenas transacciones. Parte ya las mencioné un poquito, que es hacer las cosas por escrito, no fiarse de nada más de lo apalabrado. En Israel, por ejemplo, las expectativas en cuanto a tiempos es muy importante. En Israel, sobre todo los startups, no tienen muchos recursos humanos, no pueden perder mucho tiempo. Y, por ejemplo, si están haciendo una transacción con una empresa mexicana, con una multinacional mexicana, que para todo necesitan comités y todo les lleva tiempo, el startup israelí puede perder la paciencia. No tienen tanto tiempo de esperar y de dedicarle. En los israelíes no son muy respetuosos. O sea, ustedes también conocen a los israelíes que viven en México o han estado, muchos de ustedes han visitado Israel. Si uno está en una reunión de amigos y no lo dejan hablar, bueno, no importa, se va un poquito frustrado y ya, pero si uno está en una reunión de negocios,
los israelíes tampoco le van a permitir, no le van a otorgar la palabra al mexicano que viene a hacer negocios. Y si el mexicano no está consciente de eso y no toma la iniciativa y la valentía de decir, ok, ahorita ya cállense y permítanme a mí hablar, entonces a final de cuentas va a salir nada más frustrado de la reunión y va a decir, no, yo con esta gente tan desagradable no quiero tratar. Pero por otro lado, si conoce que es parte de la mentalidad, lo toma en cuenta y actúa adecuadamente, a lo mejor sí habla y sí lo escuchan y se va a poder sobreponer a eso. Si es de que... La famosa chutzpah, ¿no? Sí, la famosa chutzpah, que como lo mencioné, en el mundo del Startup Nation, cuando todas las presentaciones que yo he escuchado sobre cuáles son las cualidades que han llevado a Israel al éxito del Startup Nation, una de las más importantes es la chutzpah, pero por otro lado, en la vida del día a día, en muchos casos puede ser muy desagradable. Así es. Pues qué interesante, deberían de hacer un manual en donde animan a la gente a que que tengan más presencia, más chutzpah y decir lo que piensan, porque el mundo mexicano es mucho más como cuadrado, como polite, como protocolario, ¿no? En los negocios, entonces quizás este consejo podría ayudar un poquito a quienes se van a dedicar a negocios, ¿no? En Israel menos protocolo, la forma de vestir no es tan importante, menos polite y hablar en forma clara, porque si no, no lo van a escuchar. Dugri, como dicen, ¿no? Dugri. Dugri. Exacto. Bueno, pues pasemos ahora a Roberto Spindel. Gracias. Muchas gracias, Meni. La verdad, si alguien te quiere contactar, ¿hay alguna manera que te contacte? En primera tenemos a nuestra que contrate, pues también, ¿no? Tenemos a nuestra representante de Abait en México, Linda Schwelke creo que es ese apellido, ¿no? Linda. Que es súper eficiente y le gusta ayudar a todo mundo, así es de que es un punto de contacto excelente para todos nosotros los que tratamos de aportar a Abait en Israel. Y en segunda, obviamente, invitados a contactarme directamente, ya sea por medio de mi celular, que es el 972-544-956-700, o por medio de mi correo electrónico, que es mbroid, corrido, después @Perl Cohen, corrido, Perl es como perla en inglés, o sea, Perl Cohen, corrido, .com. Y con mucho gusto será un placer ayudar a Olim Hadashim a que les vaya mejor en Israel y los esperamos acá. Será un placer verlos. Muchas gracias, Meni. A ti. Ahora pasemos con Roberto. Roberto, sabemos que hay mucho interés por parte de mexicanos por abrir un negocio en Israel o invertir en algún negocio. ¿Qué es tan diferente? ¿Qué tan diferente es Israel y México al respecto? Bueno, antes que nada, buenas noches y gracias nuevamente por la invitación y por la entrevista. Pues un poco mencionaron Meni y Samuel, ya mencionaron las diferencias culturales, etcétera. Pero además de eso, el mundo de los negocios en Israel es un poquito más ordenado que en México. Es mucho más regulado y hay que conocer las reglas del juego porque si no pueden los errores que se causan acá o se pueden causar acá pueden ser fatales después. Temas de impositivos, temas de permisos. En México es muy común que uno el momento que uno tiene una idea al momento en que uno la lleva a cabo es muy corto. Aquí en Israel hay que tener todos los permisos en regla, hay que tener todos los contratos firmados como se deben,
etcétera, etcétera. También todo el mercado es mucho más eficiente, diría yo. Así que las oportunidades o los nichos de mercado acá son muy limitados comparados con en México. Además, sumémosle que en mercado en México pueden llegar hasta 120 millones de consumidores, mientras que en Israel son únicamente 9 millones, así que hay que pensar muy bien las dimensiones y muy bien el tipo de negocio que quieren hacer. También quisiera yo hacer énfasis en que es muy importante saber cuáles son las causas o cuáles los motivos por los cuales quieren hacer el negocio. Muchas veces la gente viene y quiere hacer un negocio porque piensa que no tiene de otra. Y si ese es el motivo, yo no recomendaría que lo hicieran. O sea, mucha gente que no tiene acceso al mercado laboral dice, la única manera es que yo me genere mi propio trabajo haciendo un negocio. O sea que tiene que tener primero que nada las aptitudes para hacer un negocio. En México, la gente de la comunidad, pues, saben hacer muy bien negocios, son muy hábiles para hacer negocios, pero de acuerdo a las reglas mexicanas. Entonces es muy importante utilizar esa aptitud o esa habilidad para hacer negocios y conocer las reglas del juego acá en Israel. Si las personas no tienen experiencia en negocios ni en Israel ni en México, pues yo les sugiero que no lo hagan acá en Israel. O sea, sería mejor buscar un trabajo cualquiera que sea que abrir un negocio acá en Israel si es que no tienen la experiencia. Israel no es un país para principiantes en el aspecto de negocios, y hay que saber que a pesar de que todos somos judíos y que todos somos paisanos, en el área de los negocios no hay tregua, o sea, no se diferencian, y es muy importante que el servicio sea servicio, que el producto sea producto y que el mercado sea mercado, dejando a un lado todas las amistades o ser correligionario. Entonces es muy importante, como mencionaron también Meni y Samuel, conocer las reglas del juego. Pero en este caso puede ser una cuestión de vida o muerte. O sea, si alguien viene con un poco de capital y con una idea más o menos que no está muy bien fundamentada, se puede quedar en la calle. Y ese es, digamos, uno de los objetivos nuestros dentro de Abaita, de que esto no suceda. En el área de inversiones sí es un poco diferente, porque asumimos que los que van a invertir son gente que tiene capital para hacer eso. Y nuevamente recomiendo que cada quien, de acuerdo al riesgo que puede tomar o que quiere tomar, se introduzca en Israel. Hay muy buenas oportunidades, pero nuevamente hay que saberlas y hay que conocer. De mi experiencia, el 99% de los mexicanos, de los judíos mexicanos en especial, no conocen lo que es invertir en alta tecnología, en high-tech, y es sumamente riesgoso y hay que conocerlo. Tenemos historias acá, Meni contó algunas, pero hay muchas historias en el que es muy atractivo pensar que un negocio con una inversión en high-tech te puede dar el 500, el 1000%, pero de la misma manera corres un alto riesgo. Entonces, el mensaje que yo quiero dar es que si quieren tanto invertir como abrir un negocio en Israel, uno, tienen que conocer las reglas del juego, y dos, yo lo que les recomendaría es que se apoyen con alguien local que conoce el país y que conoce las personas que están involucradas en esto. ¿Cómo les pueden ayudar, por ejemplo? ¿Cómo les ayudan ustedes en Abaita? Principal, a mí aquí dicen que cuando se está incendiando la casa, primero que nada le hablas al amigo y le preguntas si no tiene algún conocido en los bomberos, antes de hablar a los bomberos. Entonces, aquí en Israel coincido parcialmente con Samuel con respecto a lo del currículum y demás, pero principalmente aquí es cuestión de tener conocidos, de tener un buen networking y de saber con quién hablar. Y pienso que nosotros, especialmente los veteranos, podemos apoyarlos en eso. Conocemos, y nuevamente Israel es un país pequeñito, nos conocemos
los que estamos en el ramo prácticamente nos conocemos unos a otros, y es lo que nosotros en Abaita es lo que les estamos ofreciendo a los Olim que vienen acá. Les estamos ofreciendo ese networking, haz de cuenta, yo lo veo como, mi modelo es una mesa en Kleins, en el que uno llega ahí, se sientan todos los cuates, empiezan a hablar de negocios y todo el mundo conoce a todos. Entonces, esa es la idea, que nosotros tengamos acá nuestro propio Kleins, en el que podamos acudir y apoyarnos unos a otros. Mi motivación para voluntarizarme en Abaita es esa. Yo he visto muchos mexicanos que han venido acá con muchas ganas, con muy buena voluntad, y se han tenido que regresar a México porque o los han estafado o no han tuvieron suficiente preparación, o piensan que por llegar a Israel todo el mundo los va a recibir con un tapete rojo, y no es así. Aquí en Israel la gente es tough, es agresiva. Entonces es muy importante, de mi punto de vista, podemos dar toda la información, podemos dar todo, pero más que nada ese colchón y esa red de contactos y red de amigos principalmente que podemos contribuir nosotros. Roberto, ¿has tenido casos de éxito en cuanto a mexicanos que han llegado y que la hayan hecho? Pues definitivamente, principalmente si vemos a esta pantalla, yo creo que aquí tienes tres casos importantes. Tenemos ahí una comunidad de negocios importante, hay médicos que la han hecho, hay políticos que han llegado al Knesset, hay de todo, hay mexicanos prácticamente en cualquier lugar. No hacemos tanto ruido como otros tipos de Olim, y porque pienso que la Aliyá mexicana se ha incorporado a la vida israelí y a la cultura israelí, a diferencia de otras como la Argentina, por ejemplo, que son masas más grandes. Y aquí es una pregunta importante, una cuestión importante, que es, en mi opinión, no generar comunidades aisladas, sino apoyar para que se incorporen dentro de la vida israelí, y definitivamente los Olim que vengan nunca van a ser israelíes, pero sus hijos sí. Así que eso es lo que hay que tener en cuenta, que somos la generación del desierto, ¿no? Los que hicimos Aliyá, nunca vamos a ser 100% israelíes, que tampoco no está tan mal, pero nuestros hijos ya lo van a hacer. Así es, asegurar la generación que viene. Pues muchísimas gracias a todos. Quiero felicitarlos, la verdad, por toda esta labor de voluntariado para apoyar a la gente. Ahora lo tenemos mucho más claro y sabemos a dónde dirigirnos, ¿no? Para dirigirse a ti, Roberto, ¿cuál es tu correo? Es Spin LTD, SPIN LTD, @ Netvision, NET B chica ISION.net.il, o info @ camaraisrael.org.il. Pues muchísimas gracias a los tres y muchas felicidades por esta labor tan importante. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que tiene que ver con Aliyá y los vamos a volver a molestar con otras entrevistas más adelante.